ahí. Y entonces ya voy a compartir pantalla con usted, con el material que pidieron que hiciéramos hoy día. Acá. Ya, tengo que organizar mi pantalla acá. Por ahí. Ya, tengo el chat abierto. Bueno, como les prometí la otra vez, hoy día vamos a ver la ecuación de segundo grado. Bueno, eso. Bueno, aquí está la estructura de siempre ya, pero bueno. Entonces, acá. Bueno, primero, cuando tenemos una ecuación de segundo grado, entonces, bueno, una de las cosas que es relevante ahí es identificar bien los coeficientes, cuál es cuál, según el esquema que utilizamos. Y después, con esos coeficientes, podemos calcular el discriminante y decir cuántas soluciones tenemos, reales o complejas, ¿ya? Entonces, aquí hay una cosa, utilizaron solamente herramientas del colegio, aquí para esos apuntes, en el sentido de que resolver ecuaciones de segundo grado aplicando factorización y, o el trinomio de un cuadrado perfecto. Bueno, pero el tema es que aquí en esa parte voy a decir algunos comentarios porque en sí todo resulta si aplicamos la fórmula para las raíces utilizando el discriminante y después podemos factorizar la expresión si es que es necesario, em, utilizando cuando ya conocemos las raíces primero, ¿ya? Entonces ahí la primera herramienta, la que es como la universal, es calcular las raíces con la fórmula, donde está el discriminante, ¿ya? Eso, bueno, contenidos de la clase, la fórmula general para una ecuación de segundo grado. De hecho, a esa fórmula para la solución me refería yo. Esa es la más universal, pero de hecho creo que en esos apuntes no aparecen ni siquiera tan al principio, ¿ya? Pero esta fórmula, eso sí, esa la tienen que saber dormidos. Tiene que ser posible llamarlos a las 3 de la madrugada o a las 4, cuando apenas se acostaron y tienen que, en sueños, poder responder cómo es esa fórmula, ¿ya? Sobre eso no pueden tener ninguna duda en ningún momento. Em, bueno, acá discriminantes, hay ejemplos y con el tema de la... Es que aquí, en ese sentido, creo que lo que hicieron después no corresponde tanto a lo que plantearon aquí con los contenidos en ese orden, pero bueno. Aquí otro método, completar cuadrados, ¿ya? Y bueno, un ejercicio después, al final. Ahora, entonces, primero una ecuación de segundo grado. Siempre va a ser de este formato. A por X cuadrado más B por X más C igual a 0. Ahora, si ustedes se fijan, como ustedes son ingenieros, o sea, van a ser ingenieros matemáticos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que me diga? ¿O me equivoco? Sí, profe, ingeniería matemática. Ya. Entonces, miren, acá, esto de acá es un polinomio, ¿cierto? De grado 2. Por eso es una ecuación de segundo grado. Porque aquí el lado izquierdo es un polinomio en X y que tiene estos coeficientes A, B y C. Y aquí, al igualarlo a 0, lo que hacemos es buscamos las raíces de este polinomio. Y con las raíces podemos justamente factorizar el polinomio.
Em, entonces, A y B y C son números reales, bueno, aquí para nuestros propósitos. Y aquí, bueno, para que este asunto aquí sea realmente una ecuación de segundo grado, obviamente queremos que A sea distinto de cero, porque si no obtenemos aquí solamente BX más C, y eso es una ecuación lineal, ¿ya? Bien, entonces, estrategias de resolución. Aquí pusieron varias. Como primera pusieron ese tema de completar cuadrados, en el sentido de que yo quiero interpretar todo esto de acá como un cuadrado de este estilo, pero aquí entonces tengo que eh, ajustar los términos constantes. Eso, y aquí este A lo tengo que sacar aquí multiplicando para tener aquí un cuadrado perfecto, pero aquí este término ahora es el nuevo término constante de esa expresión, todo eso. Y esto es aquí el menos b cuadrado sobre 4a es por el tema del ajuste, porque aquí me va a aparecer con signo más. Y entonces tengo que restarlo de nuevo para mantener la igualdad. ¿Ok? Bueno, y esa fórmula acá no necesita recordar el nombre. Aquí Vascara, bueno, ya nunca he escuchado honestamente ya este nombre, pero aquí la fórmula general simplemente, ¿ya? Y aquí la parte importante es aquí con el signo más menos, ¿ya? ¿Por qué es eso? Em, a ver, porque si completamos cuadrado acá en esto, ¿ya? Lo que vamos a tener es, entonces, esto, acuérdense, queremos que sea igual a 0, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, entonces dejamos x más b sobre 2a aquí al cuadrado, todo eso, de un lado del signo igual y pasamos esto aquí al otro lado, la constante, un número, ¿ya? Dividimos por este a, que también es un número diferente, distinto de 0, así que vamos a tener este cuadrado de un lado y del otro lado aquí este número dividido por a y digamos con el signo cambiado, ahí los términos, ¿ya? Del otro lado del signo igual. Entonces, para sacar la solución, entonces lo que hacemos es, aquí este cuadrado tenemos que sacarlo. Y lo que yo les dije en la primera clase, lo que no estaba considerado en los apuntes y después lo corregí, es el tema de que al tomar la raíz cuadrada de un cuadrado, obtenemos el valor absoluto. O sea, las soluciones van a ser más o menos. Porque, por ejemplo, si tengo después x más algo acá al cuadrado igual a, no sé, tomemos 4. Entonces, tomo la raíz de ambos lados. ¿Qué quiere decir eso? Busco los números que elevado al cuadrado me dan el otro número. Entonces, acá para obtener el 4, la opción es que sea más 2, pero menos 2 por menos 2 también es más 4, ¿ya? Por eso aparece aquí este más menos, ¿ya? Súper importante esa parte. Por el tema de que de esa manera ustedes van a encontrar todas las soluciones que necesitan. Bueno, y ahora acá viene el comentario respecto al tema de que obviamente lo que está dentro de la raíz, como estamos tomando una raíz cuadrada, sabemos de que la raíz cuadrada solamente la podemos tomar de un número no negativo. O sea, puede ser positivo o puede ser igual a 0, ¿ya? Pero negativo no.
Entonces, por eso, si el discriminante es negativo, entonces no tiene soluciones reales. De hecho, acá van a aparecer las soluciones complejas, ¿ya? Al final creo que voy a tener tiempo para mostrarles un poco de manera gráfica acá, qué es lo que significa eso para el gráfico de la parábola, porque ¿se acuerdan ese polinomio de grado 2? Si lo graficamos, entonces es una parábola, ¿cierto? Bien, pero esa parte gráfica aquí en esos apuntes no la abordan, solamente lo ven más bien como desde la parte algebraica. Em, pero por eso lo puedo completar después un poco, porque creo que les va a servir un poco, por si acaso como fundamento después, como base. Bueno, y la otra cosa es aquí factorización, pero la verdad es que las tres cosas están ligadas en el sentido de que eh, aquí tenemos esta expresión cuadrática y podemos intentar de escribirla como un producto, ¿ya? O sea, factorizarla, pero de hecho, o sea, y de ahí el argumento se basa en el hecho de que si yo tengo un producto de dos números que me da 0, entonces al menos uno de los dos números tiene que ser 0, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere eso? El tema es que la factorización que corresponde acá, entonces es, em, o sea, acuérdense, eso de aquí, bueno, es que hay muchas A's y B's ahora que, es que, de hecho, lo que mejor entonces les digo inmediatamente la correcta, en el sentido de que aquí factorizamos en términos lineales, utilizando las raíces. Entonces sería esta expresión aquí siempre, o sea, el ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Siempre se puede factorizar como x menos x1, donde x1 es la primera solución, y después por x menos x2, ¿ya? Sí, es que hay dos raíces reales, eso sí, ¿ok? Bueno, si no, habría que poner ahí para x1 y x2 los números complejos, ¿ya? Pero la factorización compleja nos sirve para el cálculo real. Pero en sí, en los complejos eso funciona igual, ¿ya? La factorización. Bueno, entonces, bueno, aquí hay un ejercicio, resuelva la ecuación cuadrática y lo que quieren hacer en este caso acá es con completación de cuadrados. Entonces, para eso aquí, de nuevo, primera misión, identificar bien los coeficientes, cuál es A, que en este caso es 1 porque no está, pero el x cuadrado sí está, el 4 y el menos 3. Ya, aquí lo pusieron aquí con los colores y lo detallaron bien y reemplazaron entonces en la formulita. Y eso, acá claramente esto lo podemos simplificar. Y después aquí tenemos menos 7 y esto lo podemos pasar al otro lado. Aquí el menos 7 lo pasamos al otro lado. Y aquí ahora en ese lugar es donde tomamos, o sea, la raíz cuadrada de ambos lados. Y entonces aquí nos queda el más menos. Ahora, es cosa de gusto. Uno puede dejar el más menos acá de este lado o acá, pero con paréntesis, ¿ya? Pero aquí nos va a ser más útil para encontrar, para describir bien la solución. Entonces pasamos el 2 al otro lado, restándolo. Y ahora, entonces, eso es la solución general. Y eso nos lleva a dos soluciones con el más y con el menos. Y esa es la solución exacta, matemáticamente exacta. El tema es que no se les va a pedir acá, por lo general, o sea, excepto si lo piden explícitamente, pero esta es la respuesta, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que no es necesario ingresar eso a la calculadora y poner después, no sé, 1, tanto, 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 ¿ya?
porque ahí eso no va a ser el resultado exacto porque va a ser un resultado truncado. Entonces es solamente aproximado. Esta es la solución exacta y así hay que escribirla. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, aquí debemos determinar si esta ecuación tiene soluciones reales. Entonces aquí obviamente esa pregunta apunta a mirar el discriminante. Pero para eso aquí es mejor escribir primero, bueno, esta expresión acá, mejor escribirla en el orden para el formato, ¿ya? Entonces acá colocamos primero la potencia más grande, en este caso el 2, y aquí ahora entonces podemos ver directamente que el A es 1, B es 5 y C es 3. Entonces hacemos el cálculo del discriminante y reemplazamos acá los valores. Y hacemos el cálculo y nos da 13, que es un número positivo. Y esta parte acá también la tienen que recordar siempre, ¿ya? Entonces, como tenemos acá un número positivo, hay dos soluciones reales distintas. Acá, en el caso del discriminante negativo, no tiene soluciones reales porque, digamos, las soluciones son complejas puras, ¿ok? Eso. Entonces tiene dos soluciones reales y distintas. Bien. Em, Acá pusieron esa misma ecuación de antes, pero ahora usando la fórmula para las raíces. Entonces, de nuevo aquí escribimos primero bien el, la expresión, o sea, esa ecuación cuadrática, o sea, en el orden me refiero para verlo más directamente. Y ahora reemplazamos solamente en la fórmula acá los distintos valores, ¿ya? Y nos queda acá entonces, B es 25, bueno, de hecho ese cálculo aquí ya lo hicimos recién con el discriminante que era 13. ¿Qué más? Bueno, este B es 5, entonces acá vamos a tener menos 5 y acá 2 por 1, ¿ya? Eso y ahora aquí vamos a obtener de nuevo dos soluciones que de hecho aquí tampoco podemos simplificar más esa expresión. Entonces esa sería la respuesta no más para el problema. Sí, bueno, ya. Es que no era es que era el problema donde habíamos calculado el discriminante, ¿ya? Bueno, aquí hay otra ecuación cuadrática y creo que esa, sí, ahora la quieren factorizar. Bueno, entonces, para factorizar aquí, tenemos que recordar esa parte de las... ah, de los productos, ya, bueno. El tema es que si queremos escribir eso al estilo X más A por X más B, entonces esto de acá, el término acá que acompaña el X, era la suma de los dos números, y esto de acá, el menos 4, entonces tenía que ser el producto de los dos números. En este caso tenemos que el 4 es, bueno, 4 por 1, o puede ser 2 por 2. ¿Ya? Entonces ahí habría que probar, pero bueno, en este caso aquí, claramente como tenemos acá la suma, en el 3, tiene que ser la suma de los dos elementos y más 3. Entonces el más 3 es 4 menos 1, así que con eso tenemos aquí los factores. Y ahora a lo que me refería, en este caso, en este ejercicio, también hubiéramos podido aplicar la fórmula primero aquí para la raíz en general, lo que hicimos recién, ¿ya? Y entonces, en este caso hubiera sido, a ver, acá, bueno, tenemos un medio por paréntesis, ¿ya? Entonces es
menos 3, o sea, menos b menos 3, ¿ya? Más menos raíz de b cuadrado, que es 9, menos 4ac. Ahora, 4ac es 4 por 4, pero con el menos que tengo de la fórmula, con el menos que tengo del menos 4, entonces me va a dar más. O sea, tengo 16 más 9, 25, raíz de 25 es 5. Entonces, la solución aquí va a ser 1/2 por menos 3 más 5, que por un lado es entonces 2 dividido en 2, o sea, más 1, este 1 de acá, o la otra solución sería menos 3 menos 5, entonces esto sería menos 8 dividido en 2 menos 4, ¿ya? Entonces esta factorización aquí siempre va a tener el formato x menos una raíz por x menos la otra raíz. O sea, aquí en esos factores, aquí las raíces aparecen con el signo cambiado, ¿ya? Bueno, lo que hacen aquí ahora, utilizan la factorización y después entonces ponen o un lado es igual a 0 o el otro, ¿ya? Entonces aquí empiezan primero con este lado y escriben entonces esa ecuación de acá, igual a 0, entonces obtengo la raíz que es menos 4. ¿Se fijan acá con el signo cambiado? Y en el otro caso, entonces, de manera análoga, ¿ya? Entonces, de esa manera, este procedimiento, digamos, si ustedes utilizan la fórmula en general para encontrar las raíces, pueden utilizar eso también para hacer factorizaciones. ¿Ok? Porque por lo menos, bueno, no sé hasta qué punto en ingeniería matemática después las factorizaciones van a ser relevantes en la parte de álgebra, em, pero como yo estudié matemática teórica, o sea, para ciencias, entonces la verdad en álgebra el tema de las factorizaciones era como al principio puro factorizar, factorizar, factorizar. Y después polinomios de orden mayor también. Entonces, por eso estoy ahí haciendo un poco de hincapié en eso. Bien, entonces la siguiente ecuación acá la quieren hacer de nuevo aquí con factorización, al parecer. Bueno, ya. Entonces, para factorizar acá, entonces primero de nuevo tenemos que adaptar aquí con este 2. Aquí lo están haciendo de esta manera por un tema de que ahora utilizamos como nueva variable el 2y. Entonces, esto de acá sería 2y al cuadrado, pero dentro del paréntesis. Y acá tenemos entonces 7 por 2y y más 6. Entonces, ahí para factorizar eso, tenemos acá con esos coeficientes 7 y 6. Esto es 6 por 1. Entonces, y esto es 6 más 1, ¿ya? Obtenemos esa factorización. Ahora aquí del primer factor podemos sacar un factor en común, el 2 para afuera, y lo tachan de nuevo, ya, no lo hagan. Creo que eso les va a quedar grabado para, para más adelante. Perdón que sea como tan insistente ya, pero realmente lo facilitan a los profesores que tienen que corregir sus trabajos, también les facilitan la vida. Bueno, entonces aquí obtenemos esa factorización y aquí entonces de nuevo igualan aquí ambos lados, aunque aquí también, digamos, el ver cuál es la raíz es de manera relativamente directa, ¿ya? Lo único es que aquí por ese 2 hay que tener cuidado, hay que dividir por el 2 acá, entonces para obtener la raíz menos 1/2. Eso. Ahora, acá, bueno, el ejercicio resuelto como con texto, creo que con eso, ese ya es el último, si no me equivoco. Aquí,
para cuáles valores de P esa fracción aquí se indetermina. Entonces, bueno, claramente para indeterminarse tenemos que dividir por 0, ¿ya? Entonces, tomamos acá este polinomio. Bueno, aquí pusieron ese argumento. Tomamos ese polinomio, entonces, y lo igualamos a 0. Buscamos sus raíces. En este caso acá, bueno, hay muchas posibilidades. Bueno, ya aquí lo factorizaron al tiro. Entonces aquí en eso podemos ver de nuevo la factorización con las raíces. Aquí una raíz es menos 6, porque aquí el formato es P menos 6, ¿cierto? Y P menos 5, entonces acá la raíz es más 5. También hubiéramos podido sacarlo aquí con la fórmula, ¿ya? Bueno, acá pusieron ese argumento. Por eso, en general, siempre la primera herramienta que les sirve siempre es la fórmula, ¿ya? ¿Ven? Ya terminó. Es que por eso yo estaba diciendo, esa clase era como bien corta. ¿Dudas, consultas respecto a lo que yo les mencioné hasta acá? No creo, ¿ya? Muy bien, o sea, pero si alguien tiene ya me interrumpen nomás. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un poco la parte gráfica. Porque, a ver, aquí acaba de llegar un chat. Ya, perdón, es que eso es lo que quieren nivelar. Bueno, ya, sí, ¿qué le vamos a hacer? No, es que además como ustedes quieren estudiar matemáticas, entonces esas cosas como tan básicas deben ser, pero más bien aburridas, porque por algo se metieron en eso. Lo que pasa es que el otro día, los otros 2 cursos que tengo son para, tengo ahí kinesiólogos también y sí, como carreras de ese estilo. Entonces, claro que ellos no están muy como con una muy buena amistad con la matemática, ¿ya? Pero bueno, entonces en el caso de ustedes, el tema es que si tenemos esa expresión ax cuadrado más bx más c, y eso entonces es nuestro polinomio de grado 2, ¿ya? Y miramos eso ahora y lo queremos graficar, entonces voy a llamar aquí esto y. Entonces coloco mis ejes, voy a colocarlo bien al medio, así. Y ya, no, bueno, es una X eso. Entonces, aquí la primera cosa es que aquí este signo de esa, o sea, el signo que tiene la parte del X cuadrado nos dice si esa parábola, o sea, digamos, el gráfico es una parábola, ¿ya? Pero si esa parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo la coloco, por ejemplo, así, bueno, ya, por acá, bueno, en total aquí no está bastante lo mismo como la coloco. Entonces, esto es un ejemplo para A positivo, ¿ya? Y ahora acá la parte, las raíces son justamente esos 2 puntos. Bueno, debería estar aquí más en el medio. Ya me resultó un poco chueco el asunto acá. Ahí mejor, ¿ya? Porque aquí tenemos el vértice, ¿ya? Y las raíces siempre van a ser equidistantes con el vértice, lo que es respecto a la coordenada X, ¿ya? De hecho, ahí, bueno, ya. Ahora, la otra cosa es que esto de acá es entonces para el caso de que tengamos discriminante positivo, ¿ya? Ahora, si yo coloco, por ejemplo, ¿qué color? Coloquemos en este color.
un gráfico, a ver cómo lo colocamos por acá. Otra parábola que justamente toca aquí solamente. Bueno, algo así es el gráfico, ya. Bueno, ya, perdón que sea un poco feíto, pero en total para eso está ah, GeoGebra o algo así se llama. Ya, esta parábola aquí intersecta exactamente en un punto el eje X. Entonces acá esto es para el caso, aquí voy a colocarlo acá, el discriminante es igual a 0, ¿ya? Y además aquí hay otra cosa, aquí tomé A menor que 0, ¿ya? Porque es abierta hacia abajo. Y el último caso acá es, ¿qué color? Pongamos naranja. Sería, ya lo voy a escribir acá porque tengo espacio. Si la coloco por ahí, la parábola, entonces, bueno, aquí también tenemos A negativo, pero en este caso aquí no hay ninguna intersección con el eje X. Entonces, esto es para el caso em, que el discriminante sea negativo, ¿ya? La otra cosa, ¿cómo la A? Ah, no, es que lo puse aquí como ejemplo nomás. Podemos colocar acá también una con A positivo. Acá tenemos A mayor que 0. Bueno, perdón, es una A esto. Pero aquí de todas maneras el discriminante es menor que 0. ¿Ya? Aquí eso es porque la parábola es abierta hacia abajo. Ahora sí. Y acá es abierta hacia arriba, entonces por eso aquí A es positivo. Pero el discriminante me dice en cuántos puntos la parábola corta el eje X. ¿Ya? Y si ya estamos con eso, pero bueno, ¿se entiende la idea de que solamente con el discriminante y con el signo del que está frente, o sea, que tiene A, ya tenemos bastante información, ¿cierto? Ahora, la otra cosa, pero creo que tengo que, a ver, no, aquí hay una cosa. Voy a borrar todo. ah, ya. Entonces, acá, ah, lo que pasa es que para graficar en general una parábola, siempre partimos con la parábola estándar. Bueno, acá está Y, acá está X. Ah, a propósito, qué bueno que me recuerdo de una cosa que también ponen muchas veces. Miren, eh, mm, ya, lo voy a hacer en otro color para no arruinarme mi dibujo acá, en amarillo entonces. Mira, muchas veces ponen la flecha hacia la derecha y hacia la izquierda también, y aquí en Y también, ¿ya? Yo sé que eso es con la intención de decir, bueno, por ahí sigue, ¿ya? Pero por favor, no lo hagan, ¿ya? Porque al colocar la flecha, siempre se indica la dirección positiva, ¿ok? Se entiende automáticamente que el gráfico sigue hacia el otro lado. Ya, es que eso era una idea que también algunos en el colegio tenían esa idea y después, pero matemáticamente no es correcto eso, ¿ya?
Porque si ponen la flecha por el otro lado también, entonces es como, ya, voy para allá o para acá. ¿Cuál es el lado positivo? ¿Me entienden? Bueno, entonces se toma aquí la parábola como base y igual a x al cuadrado, ¿ya? De hecho, esa es la que pasa aquí por el 1, acá también por el 1, acá tenemos el origen y cosas así, ¿ya? Y después con eso acá, para encontrar otro gráfico, por ejemplo, el gráfico de, ya, vamos a colocarlo en otro color. Ya, lo voy a hacer aquí con un ejemplo. Ah, no, es que si aquí sumamos o restamos un número, eso es una traslación vertical. Si lo sumamos aquí por fuera. Y, a ver, el tema es que, ¿se acuerdan que vimos de que había esa parte de la completación del cuadrado que era P de X igual a, bueno, a ver cómo era, A por X más, y acá era, sí, pero SK era 2 sobre, o sea, aquí siempre estamos con P de X igual a AX cuadrado más BX más C. Y, no, era B, perdón, B sobre 2A, ¿o no? Sí, sí, era así. Entonces, eso y más, menos entonces B cuadrado sobre 4A y más C, ¿cierto? Eso era esa fórmula, o sea, para completar el cuadrado acá en esa parte. Bueno, esto es una B acá. Ya. A lo que voy es que el tema es que a ver, lo marcamos con, no, con amarillo, no, ya lo ocupamos mal, con naranjo entonces. Este número de acá significa de que yo tomo esta parábola y, digamos, si A es mayor que 1, entonces la estiro verticalmente. Y si el A es más pequeño que 1, pero positivo todavía, entonces la aplasto un poco, horizontal, perdón, verticalmente, o sea, de arriba para abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongámosle así, ¿ya? Esta de acá, entonces esta sería y igual a por x cuadrado con a mayor que 1, ¿ya? Ahora, si A es obviamente menor que 0, entonces me doy vuelta para abajo. Ya tengo la parábola abierta hacia abajo. Menos I más I. ¿Eh? No sé, Yannick, ¿a qué te refieres? Lo del chat me refiero al del... Bueno, supongo que querías decir eje, no le faltó el menos I más I, no sé. Tal vez se refería a la suma de cero, ¿Por qué? porque yo había puesto en el chat la fórmula x menos k al cuadrado más k, Ah, es que esa más fórmula h, no perdón. la alcancé a ver completa, ¿ya? Porque tengo el chat muy corrido aquí para tener el espacio en mi pantalla aquí para poder escribir. Bueno, a lo que voy es que
aquí si ustedes ven de que aquí todavía estamos solamente con x al cuadrado, ¿ya? Entonces, como aquí, esto de aquí, ups, perdón, estoy con verde de nuevo. Tomemos otro color, ¿cuál? Ya, este morado, no, ponemos este que queda más claro. Ahí. Si, entonces tomo ahora todo eso, entonces significa que aquí estoy modificando en el argumento, aquí estoy sumando un término. Bueno, aquí depende del signo, ¿ya? De esa expresión, pero esto de aquí es una traslación y esa sí que es horizontal. Eso depende del signo aquí, de si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya, yo lo voy a poner aquí. Es que me gustaría ponerlo para abajo. Ya, entonces, en primer lugar tenemos esa traslación acá. Bueno, perdón, ahí. Aquí tomé ya con A negativo. ¿Ya? Y aquí hicimos una traslación en esa cantidad de unidades, en este caso hacia la izquierda, pero como dije, depende del signo que tengamos acá. Y acá entonces, aquí con A negativo, ¿ya? Y después esa última parte, ¿con qué color? Con este. Esto de acá, bueno, esto también aquí depende del signo que tenga eso en total, ¿ya? Esto de acá es, bueno, lo vamos a escribir por acá, una traslación vertical. Entonces, si yo tomo esta, por ejemplo, y entonces acá le resto un valor, o sea, tengo un número negativo acá, entonces la parábola final me va a resultar por acá. ¿Ya? Entonces, esto de acá ahora sería con y igual a pi de x. O sea, acá donde tengo aquí esa distancia es, son esas unidades. Aquí suponiendo que el total aquí es negativo, ¿ya? O sea, aquí eso es solamente un esquema, ¿ya? Para enseñar un poco la idea que hay detrás. Entonces, aquí ustedes pueden ver con esas simples traslaciones y ahí puede ser compactaciones también o estiraciones, estiramientos, no sé cómo lo quieran llamar. Podemos a partir de un gráfico simple conocido construir cualquier otro gráfico, ¿ya? Pero en sí se supone que eso deberían verlo en algún momento en cálculo también con un poco más de detalle. Aquí me estoy adelantando un poco quizás, aunque no sé muy bien cómo es el programa que tienen ustedes para ingeniería en matemáticas, porque como ustedes dependen de ciencias, entonces ahí, y yo estoy en ingeniería trabajando actualmente, ¿ya? Así que eso. Pero eso era solamente lo que yo quería como comentar, un poco esas ideas, y, pero como les dije, aquí ya me estuve adelantando un poco. Y eso, o sea, les dije, hoy día la clase iba a ser un poco más corta. Eso, entonces no me queda más que desearles que les vaya muy bien ahora en adelante. Por favor, tomen en cuenta esa parte de que en matemáticas la parte más importante siempre va a ser el desarrollo que ustedes pongan, ¿ya? No tanto el resultado final. Y cualquier duda, consulta que tengan durante el semestre, igual me pueden contactar por el Messenger. Aunque no, y lo único es que, bueno, vamos a tener que esperar por lo menos todavía un semestre hasta que nos podamos topar físicamente en la USACH.
Pero de todas maneras, yo tengo mi oficina, entre comillas, en la parte que está debajo por detrás, porque es techado, en verano no pega tanto el sol, en invierno no llega la lluvia, y ahí me siento en el piso, y esa es mi oficina, ahí me siento más cómoda porque hay una sala de profesores en el tercer piso, creo, pero ahí, no sé, ahí me fui una vez hace muchos años ya ahí a atender unos estudiantes, y bueno, hubo problemas después porque claro que los estudiantes querían saber su nota, y, y de ahí dije, ya,